2008 en el seguimiento al sistema de la salud de los colombianos y le estamos presentando la crisis que se agudizó en el 2024 y que es imposible ya en el 2025 con esos recursos. Es una crisis financiera que a los últimos y a los primeros que afecta es a los pacientes, a todos los usuarios. Sí, procuradora, usted dice que ese estado, el que se puede declarar desde la Corte, el estado de cosas inconstitucionales, obligaría a tomar medidas y acciones urgentes por todos esos problemas que nos acaba de describir. ¿Qué cambiaría en el sistema de salud en Colombia si la Corte escucha esa solicitud de la Procuraduría y declara estado de cosas inconstitucionales? ¿Qué tendría que cambiar? Pues eso está en manos de la Corte, pero tendría que exigir el cumplimiento de la ley estatutaria de salud. Tenía que exigir, como siempre lo ha hecho, el cumplimiento de las normas en que la unidad de pago, capitación o los recursos del sistema deben ser suficientes para la garantía de los derechos fundamentales. Ha habido un caso muy importante en estado de cosas inconstitucionales que fue superado. Cuando en el 2011, cuando la liquidación del Seguro Social, veníamos de un estado astronómico de vulneración de derechos fundamentales. En ese momento, 2011, declaró la Corte el estado de cosas inconstitucionales, ordenó unas medidas, 16 medidas grandes. Hagan esto, y Procuraduría permanentemente revisen una mesa técnica de trabajo que se cumpla con esto. Ese cumplimiento se dio y creo que en el único caso que se ha superado ese estado de cosas inconstitucionales fue con el caso del Seguro Social y Colpensiones. Y así fue como Colpensiones inició ya sus funciones superando ese estado. Tiene otros problemas, pero eso fue icónico. Si la Corte en estos momentos estudia esa posibilidad, pues puede tomar medidas y ya tienen que olvidarse de ese tema ideológico de que si alcanza, que no alcanza la UPC, que yo la tomé con los 5.2 de la inflación, que le aumenté el 0.16 de las tecnologías. Las tecnologías no aumentan en esa suma, lo sabe el gobierno nacional, el salario mínimo aumentó, todas esas medidas las puede tomar la Corte y decirle ya se lo ha dicho varias veces, una mesa de trabajo técnica donde los escuche, no es solo que se sienten, medio los oiga y se vaya. Quiero hacerle una última pregunta sobre el documento que usted le envió en las últimas horas a la Corte Constitucional, porque uno de los sustentos para solicitar esta declaratoria de estado de cosas inconstitucional sobre la salud tiene que ver con los incumplimientos que ya ha tenido, en los que ha incurrido el Ministerio de Salud y el gobierno frente a las órdenes que le han impartido. ¿Cuáles son en particular los más graves? Bueno, lo más graves tiene que ser con que el sistema de salud sea sostenible financieramente. Tiene que revisar permanentemente los costos y el aumento de las tecnologías que se han incluido en el plan básico de salud, los cuales generan mayores gastos para el sistema. Tiene que pagar, por ejemplo, se le ordenó los presupuestos máximos. No se han pagado presupuestos máximos del 2022, todavía deben 819 mil millones. Del 2024 vienen atrasados, todavía deben deber octubre, noviembre, diciembre. Revisar esas cifras, revisar el aseguramiento, es la razón de ser en estos momentos del sistema de salud colombiano y no puede ponerlo en detrimento como lo ha hecho. Todo esto lo ha dicho la Corte, hasta tanto pues no haya una norma que lo diga, y de facto se ha venido debilitando totalmente el sistema de aseguramiento en contra de las mismas normas y en contra de la evidencia que este era un sistema con todos los problemas estructurales que usted quiera, pero funcionaba y tenía y tiene una cobertura formal de más del 90%. Se ha venido deteriorando eso. Y lo más grave es que los pacientes crónicos, los pacientes de alto costo, los pacientes con trasplantes son los que más están sufriendo. Y nosotros estamos evidenciando con las quejas en la Procuraduría que el sistema se está deteriorando. Tenemos todos los estudios que le he presentado a ustedes. El doctor Galán tiene un estudio muy bueno de los últimos, reciente,
que así vamos en salud, donde las tutelas han aumentado a 245,000 el año pasado. Okay. Y así sucesivamente. Entonces, sería muy grave que siguiera deteriorándose el sistema, y la Corte ha hecho los mejores esfuerzos. Es más, le voy a contar una infidencia. Hay una sala de salud, ¿sí?, conformada por el doctor Reyes, José Fernando, el doctor Vladimir, y ahora salió pues el doctor Lizarazo. Esa sala expide autos, y esos autos... ¿Aló? Sí, la estamos oyendo, doctora Ojeda. Sí, y esos autos son de obligatorio cumplimiento. Le da órdenes a los diferentes actores del sistema. Ministerio de Salud haga esto, Superintendencia haga esto. Y últimamente que hemos visto, inédito, los autos de esa sala, un magistrado le pone salvamento de voto. ¿Cómo le pone salvamento de voto a un derecho fundamental? Y le toca a un magistrado, al presidente de esa sala, sacar sus autos solo. Eso lo observamos en la Procuraduría, y a nosotros nos da órdenes permanentes la Corte. En esos autos vienen las órdenes para la Procuraduría, sí, y los demás actores. Doctora Ojeda, ¿ya la Corte tomó alguna decisión sobre este tema en general de la salud, declarando estado de cosas inconstitucional alguna vez? En salud no lo ha hecho. Se le solicitó la Procuraduría en el 2008. No lo hizo, pero a su vez pidió la T760, que ese ha sido pues el hito que ha marcado toda la garantía de los derechos fundamentales y el avance. De acuerdo. Es la doctora Ojeda, Diana Ojeda, procuradora para temas de salud. Gracias por esta explicación, doctora Ojeda. Muchas gracias a usted. La Procuraduría pidiéndole a la Corte Constitucional, y efectivamente el informe sobre salud de esta auditoría, así como vamos en salud, habla del aumento de quejas y de la desfinanciación, de la crisis fiscal en que se encuentra el sistema de salud para este año 2025. Un déficit de más de 9 billones de pesos. El doctor Galán, ese Augusto Galán, que fue ministro de Salud en los años 90 y dirige efectivamente el programa Así Vamos en este tema de salud. Doctor Galán, buenos días. Buenos días, Néstor. Un saludo muy especial a usted y a la mesa de trabajo y a la audiencia. Sí. Doctor Galán, los 9 billones de pesos de los que ustedes hablan, ¿de dónde salen o qué significarían para la financiación de la salud para nosotros, para todos los colombianos este año? Nosotros analizamos varios estudios, uno de ellos, el de un grupo de economistas de la salud, de expertos de la Universidad de Antioquia, de la Universidad de AFIT y de otras universidades del país, que más o menos hacia finales de noviembre del año pasado presentaron un informe sobre la situación del sistema de salud desde el punto de vista financiero, en particular la unidad de pago por capitación, y la previsión que ellos hacían que debería tener el incremento de la unidad de pago por capitación para este año 2025. Ellos hablaron del 16 y punta por ciento, 16,5%, 16.5% de incremento en la unidad de pago por capitación para que se corrigiera el desfase que había habido en los 2 últimos años sobre la financiación de la unidad de pago por capitación. El incremento es pues el que se dio de 5.36, luego hay un desfase ahí de 11 puntos porcentuales, de 10 largos puntos porcentuales que corresponden a esos 9.2 billones que estimamos que es la desfinanciación con la cual arranca la unidad de pago por capitación este año. Y si ese faltante de 10 puntos porcentuales está ahí y es probable, doctor Galán, ¿por qué el gobierno no lo reconoce? Pues el gobierno, ustedes, todos hemos escuchado las explicaciones del ministro con respecto a, digamos, a la información, y toda la discusión la basan, esa argumentación en la información que entregan las CPS, y eso genera otros interrogantes. En primer lugar, si la competencia de la ADRES está relacionada con hacer ese tipo de análisis. La ADRES es una tesorería del sistema de salud. El competente para los análisis y la evaluación de la unidad de pago por capitación es el Ministerio en la Dirección de Beneficios y Tarifas.
Y entonces extraña a uno pues que no sea la fuente clara esa dirección y sea la ARES. Pero más allá de ese tema, pues sí le asalta a uno la duda de que pues la responsabilidad de entregar la información que le correspondía a las EPS de la información del 2023, pues tenían que entregarla en el 2024. Y el 2024 sí tiene a las EPS intervenidas ya por el gobierno nacional, que cubren el 60% de la población. O sea, eso es una fuente de información muy grande y que a uno le extraña que en manos del propio gobierno no hayan entregado la información adecuadamente y que la nueva EPS no haya entregado balances financieros en el último año. Entonces, digamos que ahí le genera a uno un interrogante. Ahora, todos esos cambios de intervenciones pues generan en el sistema de salud afectaciones en los procesos misionales de las EPS. Entonces, también pueden haber movilidades. De hecho, veníamos en intervenciones desde antes y había movilidades y traslados de pacientes. Todas esas afectaciones pues cambian las realidades de las EPS y como ya lo han explicado técnicos públicamente, pues no se pueden comparar todas las EPS unas con otras porque unas tienen perfiles demográficos distintos a los que tienen otras y perfiles epidemiológicos distintos. Doctor Galán, a propósito de las EPS, el ministro pues tiene una teoría que las EPS se gastaron la plata, que sirvieron de fiadores. La última es que las EPS están reportando muertos que cobran la unidad de pago por capitación, pues que sería una trampa gigante. ¿Eso es cierto? Pues, a ver, digamos que está claro en el sistema, o sea, y es de público conocimiento, que los reportes de personas fallecidas no necesariamente coinciden con los momentos en que se entregan las facturas y en que se registran las facturas de las atenciones que hayan recibido esos pacientes. O sea, digamos que ahí estamos en unos elementos de discusión que deberían haber sido aclarados durante el proceso y el procedimiento a lo largo del año 2024 por parte de las EPS, si el Ministerio de Salud tenía esas observaciones, porque estos son trámites que inician desde mitad de año de cada año. Y deben haber mesas de trabajo y deben discutirse y aclararse esas dudas que puedan existir por parte del gobierno y dar esa oportunidad de esas aclaraciones. Y hasta donde tenemos entendido, eso no se dio. Entonces, se toman decisiones unilaterales, se generan una serie de argumentaciones que crean un manto de duda y de corrupción cuando eso puede tener explicaciones técnicas y que deben ser aclaradas en esa mesa y que deberían haber sido aclaradas en esas mesas. Claro, doctor Galán, una pregunta para finalizar. ¿Usted estaría de acuerdo en una declaratoria de estado de cosas inconstitucional por parte de la Corte para intentar solucionar la crisis en el sistema de salud hoy? Pues si usted me lo pregunta en lo personal, sí. En representación del centro de pensamiento, pues yo tendría que consultarlo con las personas o con las entidades aliadas, pero yo diría que estamos en una situación y en una circunstancia en donde estamos esperando pronunciamientos de la Corte Constitucional de fondo desde hace varios meses en términos de la unidad de pago por capitación, de la financiación, de un eventual desacato a ciertos autos que la Corte Constitucional ha expedido hace un año, ya en enero del 2024, febrero del 2024, se expidieron unos autos por parte de la Corte que no han sido cumplidos suficientemente. En fin, hay varios elementos en donde uno sí espera un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional. Sí, y eso debe ser relativamente pronto, por eso se mete la Procuraduría. Gracias, doctor Galán, por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. El ministro Augusto Galán Felipe del Observatorio, sí. Así vamos en salud, con la advertencia, la Procuraduría, los observatorios, los académicos, los exministros, diciéndole al gobierno, ojo que este año esa plata no alcanza para la salud de los colombianos. Néstor, acaba de reiterar el doctor Augusto Galán nuevamente que
como lo confesó ayer el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que a un funcionario que propuso o que proyectó un 20% y que llevaba 6 años en el Ministerio de Salud, lo sacaron literalmente a patadas. Y volvió a mencionar ese Felipe, funcionario. No, Felipe, lea bien la declaración del ministro de Salud. Ese funcionario al que se refiere no es un funcionario que dependa hoy del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Entonces quién es? Se refiere a Alejandro Gaviria, que fue 6 años, Felipe, ministro de Salud. Y por eso le dice a Alejandro Gaviria tránsfuga. Porque yo estaba convencido que era un funcionario. No. Algunos parlamentarios, entre ellos Catherine Jubinao, creyeron lo mismo que usted, que era un funcionario que dependía del ministro, que le había dicho subamos 20%. No, es Alejandro Gaviria. Se refería a los 6 años que fue ministro Alejandro Gaviria. Sí. Claro. Se por refería eso para justificar que solo subieron el 5%. Por eso dice estuvo aquí 6 años. Estuvo aquí 6 años, fue ministro de Salud 6 años. Y tránsfuga es porque al principio... ¿Cómo estaré jodido que estoy entendiendo lo mismo que Catherine Miranda? Al doctor Gaviria... Catherine Jubinao, Felipe. El Jubinao me cae bien. El doctor Gaviria está acumulando, coleccionando adjetivos. No, de tránsfuga no se lo habían dicho, creo que le han dicho otra serie de cosas. No, pues lo ha llamado el presidente y el ministro, etcétera, le han dicho de todo. Le han dicho, lo han metido en temas, ¿no? Eso, el de la corrupción, que es bastante peor que decirle tránsfuga. Tránsfuga, pues usted puede discutir quién se volteó, si se volteó Alejandro Gaviria o se volteó el presidente Petro, que fue el que lo nombró al comienzo del gabinete. Pero, Néstor, mire, más allá de la cosa formal de si se declara o no el estado de cosas inconstitucional, como lo está pidiendo la Procuraduría, que yo estoy de acuerdo, en realidad es un tema formal, porque la Corte expidió una sentencia en el año 2008, que es la sentencia T-760, a la cual le ha venido haciendo seguimiento y en la práctica hace las veces de una declaratoria de estado de cosas inconstitucional. Pero Héctor, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no usted que es profesor de Derecho Administrativo y Constitucional, por qué no nos explica qué es un estado de cosas inconstitucional? ¿Qué se protege? Porque pues estamos hablando de eso, pero seguramente muchos de los oyentes es cierto. no tienen Felipe, el concepto. Esto es una cosa que la Corte Constitucional se inventó desde el año 2004 en la sentencia sobre la situación de desplazamiento. Cuando había pues una situación de desplazamiento muy grande y una desatención por parte del Estado antes de la ley de víctimas, etcétera, pues las personas en situación de desplazamiento ponían tutelas y había una enorme cantidad de solicitud de amparo a los jueces por esa razón. La Corte entonces recogió todas esas sentencias, las revisó y expidió una sola y declaró el estado de cosas inconstitucional en materia de personas en situación de desplazamiento. ¿Qué es lo que quiere decir? Es, mire, más allá de la petición del uno, del otro, del siguiente, que cada cual tiene una petición distinta, lo que significa es que todo este sector está realmente en una situación que lo que genera es una vulneración masiva de los derechos de las personas. Con lo cual... Con lo cual la Felipe. Corte expide unas órdenes que van mucho más allá de la orden individual. No es contéstele la petición a aquel, atienda a aquel, hágale la cirugía a tal otro, sino que dice, mire, este sistema tenemos que verlo completo y tenemos que tomar medidas que van mucho más allá de las peticiones individuales. Es lo que llaman las sentencias estructurales. Yo creo, profesor Riveros, que una cosa importante hacía 28 años no me decías así. Es que ¿Usted fue alumna de Héctor? Sí. Se toman medidas provisionales urgentes dirigidas a corregir lo que está mal. Yo creo que ahí es lo más importante, porque no es solamente diagnosticar que todo está mal sistémicamente, sino las medidas provisionales urgentes que ordenan para la corrección. Son de obligatorio las cosas. cumplimiento. Tendría 2 años. Y después se le va haciendo un seguimiento. Felipe, la Corte cita unas audiencias cada cuanto para decir, bueno, yo le di esta orden a usted, cómo la va cumpliendo, y va cambiando las órdenes en función Felipe. Por un lado, ¿tiene tiempo para responder? Por un lado, es un llamado de atención al gobierno, diciéndole, usted dejó desordenar esto y hay una sistemática vulneración de los derechos.
Segundo, la Corte arranca automáticamente, en caso de esa declaratoria, una vigilancia sobre el tema de salud. Claro, es que es una forma de coadministración. Si tiene tiempo la Corte para responder, porque es que creo que estamos esperando varias respuestas de la Corte con este respecto. ¿Tiene algún tiempo o puede demorarse? No hay un plazo, pero en vista de la crisis debe estar, después de regresar de la vacancia judicial, debe estar cerca. Si la Corte Constitucional llega a declarar, Felipe, el estado de cosas constitucional, usted tiene razón en que es un tema un poquito técnico. Esto lo que quiere decir es que el gobierno no puede decir yo subo la UPC 5.3 porque se me dio la gana, porque hoy amanecí así, porque me invento una fórmula. No, el gobierno tiene que atender lo que diga una vigilancia permanente que hará la Corte Constitucional. Y es un efecto de una orden judicial, Néstor. Mire, eso mete al gobierno en una camisa de fuerza a ver si logramos salir de este lío ideológico, porque el gobierno, Felipe, dicho que quiere un sistema de salud más público, nos metió en este tema de si hay crisis, de si no hay crisis. Ya con una decisión de la Corte Constitucional será de un tamaño diferente el manejo de la situación. Y obliga a que los escasos recursos públicos se destinen de manera prioritaria justamente a superar ese estado de cosas inconstitucionales, a la vulneración sistemática de derechos, porque lo que hace la Corte Constitucional no es otra cosa que garantizar que una persona que hoy está esperando ya no semanas, sino quizá meses, incluso años para un tratamiento de cáncer, y de pronto esas demoras básicamente lo que hacen es vulnerar su derecho a la vida, porque va a terminar muriendo prematuramente porque no recibió la quimioterapia oportunamente o lo que fuera. Pues lo que hace la Corte es decir, esto es inconstitucional, se le está vulnerando el derecho a la vida a la persona X o Y, motivo por el cual el Estado tiene que entrar a regular esto. Y es que lo que pareciera una discusión técnica, Néstor, de qué porcentaje se sube, es una discusión de vidas. Es que lo que implica que la UPC esté desfinanciada es que justamente todas las EPS empiezan a hacer maromas para negar procedimientos, porque no tienen cómo pagarle a los médicos, no tienen cómo pagar los exámenes, no tienen cómo pagar los medicamentos. Entonces, lo que hay aquí de fondo es algo que yo creo que le serviría a un debate que ha terminado lamentablemente muy ideologizado, que es el debate frente a la garantía de un derecho como el derecho a la salud, y es que le podamos participar a los colombianos sobre qué debe ser las funciones del Estado. Y aquí ¿sirvieron tintico? Luis Ernesto, aquí me sirvieron tintico. La señora que le está llevando el tinto se acaba de pegar un quemón o metió las patas por ahí. 8 de la mañana, 23 minutos. Felipe, le doy un dato al final. Que la Corte declare el estado de cosas inconstitucional en el tema de salud no garantiza que salimos del problema. La Corte ha declarado varias veces. Y no ha servido. Para efectos de cárceles, por ejemplo. Para efectos de combatientes, de asesinato. ¿La Guajira tuvo una? De asesinato de combatientes de las FARC. No quiere decir, la Guajira también. Claro, y no quiere decir, se arreglaron los problemas de la Guajira. Y no ha pasado absolutamente nada. Pero no, se arregló el problema de la muerte de combatientes de las FARC. No. Me recuerda un oyente que la primera vez que la Corte Constitucional declaró estado de cosa inconstitucional fue hace 25 años, precisamente para un tema de cárceles, y fíjese que no ha pasado absolutamente nada. No, lo hizo con el tema de desplazados, fue el primero. En la T025, que en derecho la repetimos mucho. Pero no, yo creo que el estado de cosas inconstitucional, eso es bueno decirlo, Néstor, lo que usted está diciendo, eso efectivamente no resuelve por arte de magia todo, pero a mí sí me parece que es muy importante porque genera un mecanismo de seguimiento y de control que es muy importante. Mire usted que la Procuraduría, además de pedir la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, está pidiendo que declare el desacato. Es decir, que al menos ordene arresto o imponga multas a unos funcionarios que no están cumpliendo. Entonces hay un mecanismo de combinación complejo. Eso yo, como le digo, Néstor, yo creo que en salud, en la práctica es una cosa formal, porque la sentencia 760 del 2008 en la práctica es una declaratoria de estado de cosas inconstitucional. Ahí hay unas salas de seguimiento. A esa sala de seguimiento se le hizo una solicitud el año pasado de que ordenara que se reajustara la UPC. La sala no quiso hacerlo y en cambio
declaró que se suspendiera el 5% ese que se estaba dedicando a atención primaria en salud por orden del gobierno, porque eso desfinanciaba aún más la UPC. Entonces quedó como pendiente la decisión de si se ordenaba el reajuste de la UPC. Esa es una sala de seguimiento que conforma y encabeza el doctor José Fernando Reyes, que es el presidente de la Corte, sí. pero él encabeza la sala de seguimiento y la completan Vladimir Fernández, el magistrado, y estaba Antonio José Lizarazo por el presidente, pero no sé y está Antonio José Lizarazo, y a partir de febrero estará el doctor Miguel Polo. ¿Fernández se declararía impedido, Héctor? No, él no se ha declarado impedido, pero entre otras cosas ha estado en contra de las decisiones que se han tomado mayoritariamente en la sala. Ha aclarado y ha salvado el voto. Usted recuerda que aquí la doctora, se me olvida el nombre de la procuradora delegada, Diana Ojeda. La doctora Diana Ojeda dijo que ella no entendía cómo un magistrado salvaba el voto en materia de derechos fundamentales. Se refería a que el doctor Fernández en la sala de seguimiento ha estado en contra de las decisiones mayoritarias y ha defendido, digamos, la postura que ha estado más cerca de la del gobierno. Néstor, yo creo que esta es otra de la Corte Constitucional, Álvaro, tiene dos decisiones pendientes muy importantes. Esta de salud y la otra decisión que va a ser relativamente pronto es sobre la reforma pensional. Y ambas, Felipe, como están las cosas hoy, son en contra de los intereses del gobierno. La Corte Constitucional está en este momento muy cerquita de tumbarle la reforma pensional al gobierno. Todos esos temas los vamos a conocer seguramente en cuestión de días, en cuestión de semanas máximo, decisiones que van a cambiar. La pregunta, Néstor, es si la va a tumbar o la va a devolver. No sé, Felipe, no sé. Eso es lo que la podría volver estarían discutiendo para el debate, la pensional, a la discusión en la Cámara de Representantes. Para que arreglen los daños, sí. Eso es lo que está estudiando, pero la Corte ha encontrado que en el tema de la reforma pensional efectivamente hicieron mal el trámite final en la aprobación en la Cámara de Representantes. Señor, me iba a decir Álvaro. Sí, que en el tema de salud, este es otro intento por que la Corte presione al gobierno, pero pues como decía Héctor, pusieron a la Corte a pronunciarse sobre la UPC y no lo hizo de fondo. Entonces esto, por más que ordene más plata, el gobierno contestará que no hay plata o que solo puede encontrarla en los próximos presupuestos. La Ley Orgánica de Salud ya dice que la salud es un derecho. Yo creo que es parte del mismo camino de enfrentamiento entre gobierno y oposición en el tema salud, que consiste en, por una parte, negarle la reforma a la salud y por otra, presionar para que ponga más plata por vía de la UPC. Y el gobierno ha dicho que no. Si usted mira, en el fondo todo se reduce a una pelea por la CPS. El gobierno quiere quitarles el manejo de la plata, volviendo las gestoras, y la oposición ciegamente a salvarlas. Y eso tiene el sistema de salud boqueando como está. Es una discusión más ideológica que de fondo. Esa reforma de salud del gobierno puede ser... ¿Que la culpa de lo que está pasando es de la oposición? No, que la culpa de lo que está pasando es responsabilidad de una pelea muy ideológica en torno al tema de la salud que no deja encontrar soluciones. Mucho en la defensa de la CPS. Aunque el país, yo creo que aceptaría, porque está demostrado que ese manejo de los recursos económicos por parte de la CPS tiene problemas y que los giros directos pueden ser mejores. Si se fuera a una situación más tranquila de discusión sobre la reforma de la salud, que no se le acepte al gobierno muchas cosas, el gobierno no tiene cómo imponer las mayorías, sobre todo en el Senado. Entonces, en vez de hundir otra reforma, se podrían hacer modificaciones y llegar a acuerdos sobre estos temas para solucionar el problema económico. Que la reforma de la salud no soluciona el tema de la UPS, pues se puede incorporar. UPC, perdón. Se puede incorporar y dar una solución completa. Pero si por un lado lo que se busca es hundir la reforma y presionar al gobierno para que más plata, eso no va a funcionar. Se puede hundir la reforma a la salud, pero sigue en manos del gobierno. Estamos en esta crisis sin reforma a la salud. Claro, pero es que la contradicción es
que efectivamente el gobierno tiene una fijación en contra de las EPS, pero hoy en día las está manejando. Hoy en día la mayoría del aseguramiento en Colombia corre por cuenta de los interventores que ha puesto la Superintendencia de Salud. El cuento de echarle la culpa a los demás manejando el modelo de salud. Manejándolo ellos. Pero súmele la negativa a que Sura se retirara del sistema, Néstor. Si el gobierno realmente quiere que las EPS dejen de ser gestoras, la Superintendencia de Salud ha negado las solicitudes que han radicado Sura y Compensar, tiene razón Héctor, para retirarse del aseguramiento del sistema. Que son las dos privadas grandes y ellas quieren irse. Además, el gobierno fíjese que incurre en una incoherencia allí porque niega esa solicitud. Señor. Profunda. Déjeme hacer una corrección. Es que es para decir que María Camila tenía razón. La primera vez que se declaró el estado de cosas inconstitucional no fue con el desplazamiento, sino fue antes, fue en cárceles. Con la T-153, hace 25 años. Vale, gracias por la corrección. Héctor María Camila tenía razón. Gracias, señor. 8 de la mañana, 30 minutos. La Corte Suprema de Justicia tomó una decisión inédita con la que busca acelerar la investigación que adelanta contra 6 congresistas y excongresistas presuntamente involucrados en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgo. La Sala de Instrucción de la Corte determinó que podría conceder beneficios judiciales a personas que no tienen fuero, es decir, a quienes son investigados por la Fiscalía con el fin de estimular la entrega de información efectiva y soportada que permita al alto tribunal avanzar en este caso. Por ejemplo, en ese escenario, exfuncionarios como Olmedo López y Sneider Pinilla podrían tener rebajas de pena adicionales autorizadas por la Corte si ellos entregan directamente a los magistrados datos clave que permitan completar el rompecabezas de la supuesta entrega de 3 contratos de la unidad a los congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público a cambio de que emitieran conceptos sobre empréstitos internacionales, según testigos, con el aval del entonces ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Según fuentes de la Sala de Instrucción de la Corte, conocida por Noticias Caracol y Blue Radio, se adoptó esta decisión debido a la escasa colaboración de la Fiscalía con la entrega de información del caso. El gobierno colombiano anuncia un drástico recorte en la nómina de funcionarios públicos que hoy trabajan a través de órdenes de prestación de servicios. Los funcionarios a quienes les van a pasar 2 cosas: o les acaban el contrato de su OPS, la orden de prestación de servicios, o la instrucción del ministro de Hacienda es bajar el sueldo. En cualquier caso, las instituciones, los ministerios, los departamentos administrativos tienen la orden de reducir la plata que gastan en nómina y en orden de prestación de servicios. Es una de las maneras del gobierno de llegar al plan de austeridad para hacer frente a la crisis fiscal en este año 2025. El ministro de Hacienda lo llama parsimonia. En realidad, cuentas que están en rojo y que tienen un hueco de 12 billones de pesos por el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso. El gobierno intenta arreglar las cuentas. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. Atención, los mediadores internacionales están trabajando esta mañana intensamente. Hamas podría liberar en las próximas horas 33 rehenes como primera parte de un acuerdo de alto al fuego en la guerra de Medio Oriente. Noticia urgente, Silvia Carrasco. Sí, Néstor, se están conociendo poco a poco los detalles de ese acuerdo que todavía, insistamos en eso, todavía está en negociación, todavía no se ha llegado al acuerdo final, pero sí hay muchas expectativas de que eso se produzca ahora, y eso se vive en Israel en este momento, donde todos los familiares de esos rehenes se han trasladado frente al Parlamento esperando que se dé a conocer la noticia. ¿Cuáles son esos detalles que se están conociendo? Que se liberaría un total de 33 rehenes, entre los que se cuentan los niños que todavía están secuestrados, todas las mujeres, incluidas las mujeres soldados, y de los hombres, todos los mayores de 50 años heridos y enfermos. Sin embargo, lo que están diciendo las autoridades israelíes, esto en condición de anonimato, porque se supone que este acuerdo no se puede dar a conocer todavía, es que cree que de esos 33 rehenes, la mayoría están vivos, pero que jamás todavía no ha dado la confirmación oficial. A cambio, Israel entregaría
una cantidad importante de prisioneros palestinos que están en cárceles israelíes, pero tampoco se sabe el número exacto porque depende de cuántos rehenes vivos se entreguen. Eso es lo que se está diciendo, pero que sí habría puesto la condición Israel que ningún preso que hubiese estado involucrado en los ataques del 7 de octubre podría ser liberado. Respecto de la retirada de las fuerzas, de las tropas israelíes desde Gaza, se supone que habría 3 etapas para que eso se produjera, pero que en esta primera etapa se permitiría por lo menos a los gazatíes que vuelvan a sus pueblos en el norte, pero bajo un mecanismo que se pueda chequear que no lleven armas, es lo que se ha dicho. Y esas fuerzas israelíes se estarían retirando gradualmente durante las 3 etapas. El acuerdo está previsto que comience el día 16, sería por un total de 42 días y durante esos días se negociarían las siguientes etapas. ¿Por qué se podría estar avanzando tanto en este momento y no en los 15 meses anteriores? Primero porque hay un interés por parte del gobierno norteamericano que está de salida de poder mostrar algún éxito que se pudiera lograr. Pero por otro lado, también el gobierno entrante de Donald Trump ha estado presionando, es lo que dicen allí en la prensa israelí, ha estado presionando a Benjamín Netanyahu porque prefiere tener algo en paz, algo solucionado antes de entrar y no tener que de lleno entrar a solucionar este problema. Pero ¿qué es lo que falta en el gobierno israelí, Néstor? Eso es lo más difícil. Y es que el primer ministro Netanyahu depende de 2 de sus aliados que están en desacuerdo con este pacto de alto al fuego, que son Itamar Ben-Gvir, el ministro de Seguridad, y también Bezalel Smotrich, que es el ministro de Finanzas. Ellos son los más radicales dentro de su gobierno. Smotrich ha dicho que este acuerdo es una catástrofe y Ben-Gvir ha dicho que si se llega a firmar el acuerdo se retiraría del gabinete. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que si ellos se retiran, si ellos no están de acuerdo con ese acuerdo, el gobierno de Benjamín Netanyahu caería, no tendría los suficientes votos en el Parlamento para seguir siendo primer ministro. Y ese es el talón de Aquiles de todo el acuerdo. Vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Ellos no han dicho que van a dejar caer a Netanyahu, sin embargo, es lo que ha pasado durante los últimos 15 meses. Por lo tanto, estamos atentos a que salga ese resultado, si hay acuerdo efectivamente, y qué es lo que pasa con el gobierno de Netanyahu, Néstor. Silvia, gracias. Por lo menos una esperanza para la guerra del Medio Oriente, de alto al fuego, de intercambio de rehenes. 8 de la mañana, 37 minutos. Felipe, se está creciendo, porque se metió el presidente Petro, la polémica por los grafitis en Medellín que borraron. La polémica es que el presidente Petro dice que eso es arte. El alcalde de Medellín dice que eso no es arte, que están ensuciando la ciudad con esos grafitis que hacen alusión a la Operación Orión. La Operación Orión, Ricardo, fue año 2003, tal vez. Claro, porque apenas llega Uribe. Estaba llegando el gobierno de Álvaro Uribe, claro. Y entonces los grafitis que pintaron son adjudicándole en esos grafitis la responsabilidad de los muertos en la Comuna 13 de Medellín a Álvaro Uribe, y el tema relacionándolo con el tema de la escombrera, claro, cuyos cuerpos, cuyos cadáveres han aparecido en las últimas horas. La verdad, Néstor, es que hay un marco jurídico para que usted consiga una autorización de la administración para hacer o no grafitis. Digamos, ese es el principio. Ahora, lo otro es el tema ideológico, Néstor. Eso está en una pelea, se pinta un día, vuelven y lo ponen, vuelven y lo quitan, vuelven y lo ponen, vuelven y lo quitan, pero es que hay un marco que se debe hacer cumplir. Lo que está haciendo el alcalde es haciéndolo cumplir. Yo no veo pues el tema ideológico ahí, que como todo en este país se vuelve una pelea ideológica. Pero Felipe, es que se le metió ideología y política a este tema con las frases que escogieron para esos grafitis, claro, que obvio. es el componente que hay allí. El primer ¿cuál era la de la Felipe, cucha, no, María primer ingrediente de esta polémica es que los grafitis, los murales, responsabilizan a Álvaro Uribe de lo que pasó en la escombrera. El primero de todos con el que arranca esta polémica decía: nos están matando. Nos están matando. Ese correcto. lo borraron y empezó ahí la polémica, y sobre ese hicieron otro que dice: el arte no se calla. ¿Por qué esa frase? Por la frase del alcalde Federico Gutiérrez, que dijo que esos grafitis no son arte, que ensucian la ciudad. Y el segundo, que es el más polémico, que es el que tiene que ver directamente con la escombrera, tiene la frase: las cuchas
tienen razón, que es la frase de ellas mismas el día que encuentran los primeros restos allá arriba en la escombrera, en la Comuna 13, cuando dicen, teníamos razón, aquí están enterrados nuestros hijos, que ese es el de la polémica de las últimas horas. Las cuchas tienen razón, que ya lo borraron. ¿Qué zona de Medellín es esto? Esto es llegando a la terminal del norte, Néstor. Esto es en toda la autopista norte, en el puente, en el bajo, para llegar a la terminal del norte. Felipe, la polémica es, ¿esto es arte o es una declaración política? Porque el presidente Petro se mete en la polémica de Medellín. Buena pregunta. Y dice, voy a leer el trino del presidente, el fascismo, bueno, al presidente todo le parece fascismo, es decir, pero no voy a entrar en lo mismo de siempre. El fascismo en Medellín borra de nuevo, debe ser el arte y la libre expresión en los muros. Los grupos fascistas quieren negar su fascismo, el ser simplemente delincuentes cuyo sectarismo los lleva a eliminar físicamente la diferencia. Esto es fascismo. Este es el discurso del presidente Gustavo Petro sobre fascismo. Responde el alcalde de Medellín básicamente diciendo, esto no es arte. Y creo que ahí está la polémica. ¿A usted le parece? Ese es el tema de fondo. ¿Le parece ¿Qué arte, es padre? arte y qué no es arte? Esa es la discusión. Esa es la discusión de fondo. Sí, pero claro. además, Néstor, ¿cuál es el problema de que quien quiera hacer un graffiti lo haga dentro del marco de la ley? El caso concreto, por ejemplo, es el caso que tenemos en Bogotá, desde la séptima hacia abajo, por todos estos deprimidos, por donde pasa Transmilenio y tal, que es un trabajo de graffiti absolutamente maravilloso. Sí, Felipe, divinamente bien hecho. No, pues Felipe, el graffiti mismo de la Comuna 13, que por años ha llevado gente a ver. Dijo que el arte no tiene posición política. Yo he visto muchas manifestaciones artísticas también con posiciones. Pero perdone una cosa. Es que aquí hay una equivocación en la discusión, Néstor. A ver, Héctor, perdóneme un segundo, padre. Dígame. Una cosa es que el arte tenga posiciones políticas y una cosa diferente es que las posiciones políticas sean arte. En eso estoy de acuerdo. Usted escribe un mural. Si yo escribo un mural y digo Uribe tal por cual, un mural cualquiera. Eso no es arte. O Petro tal por cual. ¿Eso lo vuelve arte? No, ni de derecha, ni de izquierda, ni arriba, ni abajo. Pero eso no quiere decir que por no ser arte no tenga protección. Al contrario, eso es libertad de expresión de contenido pero hay unas político, reglas urbanas. que es un discurso, Héctor, que es un discurso. ¿Dónde se puede grafitear la ciudad? La ciudad no la pueden grafitear, por ejemplo, en su casa. Yo soy artista callejero y llego y pinto la casa de Riveros porque me parece que tengo la libertad de expresión. Aquí no están hablando artistas callejeros, no, esto es una libertad de expresión de contenido político. Y la libertad de expresión de contenido político es un discurso especialmente protegido. No es decir, ilimitada, que el Héctor. Estado tiene que proteger especialmente la libertad de expresión. Y déjeme contestarle esa observación que ustedes están haciendo, que es si uno tiene que pedir permiso o no. Hay dos derechos en los que son muy de contenido político en los cuales se arma esa discusión. El derecho de reunión, las manifestaciones, tal, si yo tengo que ir a pedir permiso, y el derecho de expresión en espacios públicos. En esos, por supuesto que usted no puede ir a pedir permiso por una razón, porque si usted pide permiso, no se lo dan. Es así de elemental. Usted imagínese a María Corina pidiendo permiso para hacer la manifestación que hizo en Caracas la semana pasada. ¿A quién va y le presenta el memorial? ¿Y cuánto tiempo tiene que esperar para que le den permiso? Usted fue secretario de gobierno en Bogotá, usted sabe que se necesitan permisos para unas expresiones. Pero en fin, esta es la polémica, Felipe, que como se da cuenta usted es muy interesante porque es dónde se hacen los grafitis. Y el límite, ¿cuál es el alcance? El buen nombre, el derecho a la honra, a la reputación, porque entre otras cosas se están imputando, si usted lo quiere ver de esa manera, actos que no han sido confirmados vía sentencia por la justicia. Al expresidente Álvaro Uribe Vélez no lo han condenado por la Operación Orión, y en gracia de discusión la Jurisdicción Especial para la Paz, que es quien encuentra los restos de 2 hombres y una mujer, ha dicho claramente que de momento no se puede confirmar que sean víctimas de la Operación Orión en el 2002. Y en todo caso, Néstor, mire, el tema admite muchas perspectivas, pero yo creo que la menos conducente de todas es la de si eso es arte o no es arte, porque es que al respecto no hay un concepto único, unificado. Arte son muchas expresiones y generalmente lo que pasa es que al que no le gusta dice que no es arte, como al día de hoy hay gente que dice que el arte abstracto no es arte, o que el arte surrealista no es arte. Si yo pinto, pero es que esto, ojo Andrés, que esto tiene el componente político, Felipe, porque hoy están contra Álvaro Uribe.
si yo pinto un mural diciendo lo mismo sobre el presidente Petro, no cambia. Sigue siendo la misma declaración política disfrazada de arte. Y claro que los grafitis tienen un componente. Por ejemplo, Néstor, yo le voy a dar un ejemplo. Yo pinto un mural, bueno, encargo, porque yo no pinto, en donde tengamos la cara de Schneider, Pinilla, Olmedo, sí, de todos estos pícaros. Sí. Y pongo la cara de ellos y digo, este es un gobierno de solo corruptos. ¿Eso es arte? No, pues Felipe, es que no. Usted sabe la respuesta que no. ¿Y usted? Entonces tengo derecho a hacerlo. ¿Puedo o no hacerlo? Sí, ¿no? Tiene derecho a hacerlo. Yo estuve 10 años, perdón que me ponga por delante, tuve que vivir 10 años por fuera porque Romaña mandó a matarme. Yo tengo derecho de ir a la casa de Timochenko a pintar un graffiti diciéndole Timochenko asesino. No sé si sí o no, pero estamos hablando del espacio público, no de espacios privados. En el espacio público, pero es que espacio público, tiene derecho entonces yo voy y pinto una calle, por ejemplo, la calle es un espacio público, pinto la calle, yo voy y pinto el Capitolio Nacional con una cara de Olmedo López y digo corruptos todos. No, el Capitolio no es un espacio público, pero... Respóndame esta. Estamos de acuerdo que la calle es un espacio público, ¿cierto? Sí. Yo voy y pinto la calle, Néstor, calle físicamente, sí, el pavimento. Decir, este es un gobierno de corruptos. No, el pavimento no lo puedo pintar, porque hay unas normas de tránsito, porque quiero decir, la libertad de expresión tiene unos Néstor, límites. Miren, Néstor, esta discusión se acaba de la siguiente manera. Pregúntenle al alcalde dónde pueden escribir eso. A ver qué contesta. Está bien, supongamos que esos son, Héctor, los trámites que están haciendo los grafiteros hoy con la alcaldía. Supongamos que eso está sometido al permiso del Estado. Supongamos que sí, que tienen razón quienes dicen que hay que ir a pedir permiso. Vayan, pidan permiso, a ver dónde les dejan poner eso. Y verá que les dicen que no, entre otras cosas porque les dicen que eso no es arte. Es que hay unos sitios... Vaya y dibuje en tal parte. No, hay unos sitios en Bogotá, hay unos sitios para pintar arte. Y en Cafarnaúm, en donde está permitido grafitear. Esto es exactamente, ustedes están hablando de cómo era que decía el doctor Diego Molano, el protestódromo. Para protestar políticamente allá hay una bodega y usted vaya y escriba dentro en la bodega. Y usted está hablando de cómo decía Petro, anarquía. Hagamos lo que queramos en cualquier parte. Anarquía. Dígale a María Corina que pida permiso para tapar las calles en Caracas, a ver si se lo dan. Es que eso no tiene sentido, estarle pidiendo a los gobernantes permiso para expresarse políticamente, porque los gobernantes no dan permiso para expresarse en contra de ellos, así de simple. Claro, pero a ver, sobre la discusión de si el grafiti es arte o no, ya hay consenso en que eso sí es arte. Se llama arte callejero, se llama arte urbano, y de hecho hay unos espacios en las ciudades donde inclusive se consagra, se promociona, se conserva. Que merezca una protección especial, no todo el arte merece una protección especial. No por ser arte merece una protección especial y le quita al alcalde la facultad de borrarlo si le parece que en su responsabilidad de salvaguardar el espacio público lo puede borrar. O sea, que sea arte o no, no quiere decir que haya que protegerlo especialmente. Claro. Y la otra cosa... El contenido político tiene más protección que el que no lo tiene. Pero es distinto pintar un atardecer a pintar una protesta por desaparecidos. Que una protesta en un bus de Transmilenio sencillamente haya que dejar el bus pintorreteado porque la persona tiene derecho a expresarse. No, el bus está bajo la protección de unas empresas que se llama Transmilenio, y para mejorar el servicio la gente no quiere andar en buses vandalizados y pintorreteados. Entonces, sencillamente se limpia, por más de que lo que expresaran fuera legítimamente expresable. Es un buen ejemplo lo de Pero ¿sabe cuál es la consecuencia de todo esto, Néstor? Claro, se la pasan pintorreteando los buses y no por eso hay que dejarlos sucios, hay que poderlos limpiar. ¿Y usted cree que cuando vandalizan un bus y lo pintorretean, eso es arte? De pronto el que lo escribió considera que es una expresión artística y está en función, pero es una vandalización del bus. María Consuelo, no puede ser el argumento en el cual yo me escudo para fastidiar. Claro, es que no merece una protección especial, no merece una protección. Por eso hay unas declaratorias de cosas que sí son, yo digo que soy un artista y voy y digo, fulanito de tal es un delincuente y este es mi arte. No, pues claro que no. No merece una protección especial. Bueno, pero les voy. ¿Sabe cuál es la consecuencia de todo esto, Néstor? Señor.
en las ciudades donde no se permite que haya este tipo de expresiones políticas o artísticas o lo que fuera, de manera organizada, con unos lugares destinados en la ciudad para que lo hagan, así le incomode al gobernante de turno que insulten a su líder. Lo que termina pasando es que eso llama a muchos más grafiteros, eso sí, digamos, más disruptivos, que con una botella de spray lo que van a hacer es ir a rayar las calles justamente en acto de protesta. Es una torpeza infinita, pero además yo la verdad no quisiera tener de curador de arte a Federico Gutiérrez, francamente. O sea, realmente la discusión sobre si esto es arte o no implicaría entonces que el alcalde de turno, en este caso Federico Gutiérrez, es el llamado a escoger qué califica en su criterio dentro de arte y qué no. Pero igual, y nada más equivocado. Es que el que dice que es arte es el presidente Gustavo Petro ha estado muy interesado en arte, ¿sabes? Se acuerda del carnaval de negros y blancos en Pasto, también diciendo qué belleza el arte, una carroza que simbolizaba al expresidente Álvaro Uribe con calaveras. Lo que pasa es que el presidente está equivocado. El presidente cree que por decir arte, el arte tiene más protección. No, como lo dice María Consuelo, eso pues hay unas personas que consideran que es expresión artística y otras que no. Lo que tiene especial protección es la libertad de expresión con contenido político. Eso sí tiene la mayor protección en un Estado democrático, porque si uno puede protestar contra el gobernante, sino que tiene que ir a pedirle permiso para protestar, pues francamente se acabó la democracia. En Bogotá y en Medellín, no, pero no me eche el cuento de se acabó la democracia, que es que ese cuento cada día lo oímos por una razón diferente. Le pregunto, Héctor, usted conoce bien los temas urbanos, respóndame esta pregunta. Para eso los consejos, los gobiernos de Bogotá no deciden para intentar que la ciudad no se vuelva toda un gran grafiti desordenado, no deciden dónde van los grafitis, hasta dónde va el desorden. En Bogotá hay un área que se llama Distrito Grafiti. Y en Medellín también hay una regulación. Pero dicen dónde va el arte urbano, no dónde van los grafitis de protesta política, que esos van en donde el que vaya a protestar los ponga. Y claro, si es una entidad privada o si es un bus de Transmilenio, como mencionaba María Consuelo, pues Transmilenio o el propietario del inmueble los borra y la gente vuelve y los pone. En el espacio público es distinto, porque si en el espacio público un alcalde, el presidente de la República, usemos el ejemplo de Felipe al revés, ponemos la cara de Olmedo y de Schneider y decimos este es un gobierno de corruptos y el gobierno manda a borrar ese aviso. ¿Qué estaríamos diciendo? Pues que evidentemente el gobierno estaba violando la libertad de expresión. Por supuesto, estaríamos diciendo eso. Es que no lo digamos cuando estamos en contra de la protesta. Es que estoy de acuerdo. Porque en otro día nosotros podemos querer usarlo. Claro, ¿cuántos quisieran poner es un gobierno de corruptos? Que vayan y lo pongan y ni más faltaba que Petro lo ordene borrar. Si llenaran una calle y ponen a Petro vestido de guerrillero, de corrupto, de lo que sea. Perfecto, lo que quiera, hay que proteger esa expresión, protegerla pero totalmente. Si la persona se pone los letreros en las camisetas y dicen Petro es un corrupto en una camiseta y salen 100,000, no tienen cómo María Consuelo, él fuera Petro, derecho. Exacto. Él fuera Petro, al presidente le parece que es muy ofensivo y que si hay alguna pared, y que es para matarlo, que alguien tiene que cuidar, de un sector de la ciudadanía. No hay que dejarlo eternamente, se puede limpiar y buen ya, ejemplo, como Héctor, el bus. Ese tema de Ricardo es muy buen ejemplo, sí señor, estoy de acuerdo. Y entonces, ¿por qué al presidente, si esto le parece que es fascismo, le parece que gritar fuera Petro es de asesinos, que es lo que ha dicho el presidente? Fascistas asesinos los llamó, ¿no? Sí. Entonces, fíjese que al final todo termina reducido a una declaración política. Y piense usted que el gobierno utilizara, por ejemplo, la fuerza que la tiene, la fuerza del Estado, para impedir que la gente grite fuera Petro. Que porque no han pedido permiso, que porque uno al estadio de fútbol va a gritar goles y no a gritar fuera Petro. Pues no, es que la protesta política no anda pidiendo permiso, porque a los gobernantes no les gusta que protesten contra ellos. Y ni más faltaba que la protección del derecho de libertad de expresión política estuviera en manos de contra quienes se dirige, ni más faltaba. Bueno, en esto es el alcalde de Medellín, ¿cómo se llama el departamento de Medellín que borró el grafiti? Esto está, Néstor, con un concejal que lidera allí la promoción. No, pero los señores que había espacio público y ahora Secretaría de Cultura y también Secretaría de Gobierno para tramitar todos esos permisos, porque dicen estos grafiteros, muchos muy reconocidos en la ciudad, que con o sin permiso van a insistir en tener
tener el graffiti porque el graffiti ya fue borrado. Le pusieron pintura gris encima de ese letrero de las cuchas tienen razón. Me pregunta Felipe, un oyente, y me dice, cuando van y lo pintan, el de la cucha tiene razón, y le echan pintura como grisecita. Sí, es una gris, es esta nueva imagen que vemos en el canal de YouTube. Me dice un oyente que van a resultar que los que echaron la pintura gris van a decir, esto también es arte. ¿No? Y tapan el anterior. Y ahí se nos va a ir la vida. O expresión de libertad. Sí, mi libertad. Pero es que la manera de solucionar eso es facilísimo. ¿Qué es cuál, Felipe? Y es, hombre, que contraten unos grafiteros berracos, que hay muy buenos, y hagan una cosa como las que tenemos en Bogotá, y que le decía yo. En Bogotá hay unos grafitis bonitos, hay una zona de grafitis. Pero Felipe, es que en Medellín, claro que existe, se llama Comuna 13, se hacen tours, se hacen recorridos. Bueno, los que hicieron los de Comuna 13, ¿por qué no los llevan a que hagan ahí? ¿No? Los de la Ahora, comuna, yo no he visto en la Comuna 13 la gran atracción turística Uribe, asesino, Paraco, el pueblo está berraco, no lo he visto en la Comuna 13. Los de la Comuna 13, Felipe, son unos grafitis realmente artísticos y bonitos. Pero claro, ¿no? Y efectivamente, Paola, eso van turistas a ver los grafitis de la Comuna 13. No, la Comuna 13 pero que logró industrializar su turismo y volverlo un atractivo de la zona. 8:55 a.m. Hay declaraciones del alcalde Fico Gutiérrez, de la gente de Medellín. Pero Néstor, hay otra polémica con esa misma declaración, y es la respuesta del concejal. Es un concejal del Centro Democrático, el concejal se llama Andrés Curi Rodríguez. Él se encargó de cubrir el primer grafiti, fue muy viral, él mismo, con la pintura gris tapándolo, y dice, yo también tengo derecho a limpiar la ciudad. Si no hay permisos, yo soy concejal, hago control de estos temas urbanísticos, ¿por qué no lo puedo pintar? Sí, a mí no me gusta tampoco, para ser sincero, que vaya un concejal borrando grafitis dependiendo de sus afectos o desafectos políticos en Medellín. Héctor Santamaría. Pues Néstor, toda esta polémica tiene su inicio desde el estallido social hace unos 5 años atrás, cuando un gigantesco mural fue ubicado en la avenida Paralela, sentido Bello Medellín, por artistas de la ciudad, donde se decía, nos están matando, expresión artística que permaneció en ese lugar hasta finales de diciembre pasado, pero el ruido se dio cuando de un día para otro la administración de Federico Gutiérrez, esto acompañado de personal de espacio público, decidió pintar ese muro con pintura gris, hecho que causó indignación, y horas después grafiteros volvieron a pintar el sitio con el mensaje, nos están matando. Con esta nueva pintura llegó la determinación del concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, que llegó al lugar con un equipo para tapar nuevamente el muro con pintura gris. Esta situación, ¿qué provocó? Pues de inmediato una reacción aún más airada por parte de los grupos artísticos de la capital antioqueña, que regresaron nuevamente a esa zona de Medellín para pintar la frase, el arte no se calla, mismo que aún permanece hoy pintado en esa zona del norte de la ciudad. Sin embargo, allí no paró toda esta polémica, porque en la autopista norte, esto es muy cerca a la terminal de transportes, artistas pintaron recientemente el rostro del expresidente Álvaro Uribe con la frase, yo di la orden, y el mensaje, las cuchas tienen razón. Con esto, en relación con los hallazgos de la desestructura ósea en la Escombrera y las madres de las víctimas pertenecientes a Mujeres Caminando por la Verdad, que indicaron que no estaban locas y que tenían razón, donde el graffiti incluso llevaron a Margarita Restrepo, una de las líderes de estas mujeres. Tenían razón, tenían razón, tenían razón. Ante toda esta situación, esto manifestó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Porque creen que pueden ensuciar la ciudad como quieran. Lo que es arte se respeta y se cuida, pero otra cosa muy diferente es quienes quieren hoy justamente dar mensajes de odio, mensajes donde quieren sacar un provecho político. Ha sido tal el revuelo, Néstor, que el presidente Gustavo Petro, como usted hacía referencia en su cuenta de X, afirmó, el fascismo de Medellín borra de nuevo el arte y la libre expresión en los muros. Los grupos fascistas quieren negar su fascismo, el ser simplemente delincuentes cuyo sectarismo los lleva a eliminar físicamente la diferencia. Esto es fascismo, fue lo que dijo el primer mandatario. Y lo que hemos podido conocer hasta el momento, Néstor, también es que según la Secretaría de Cultura, desde hace varios años, los sitios que se había destinado para hacer este tipo de grafitis y que se había acordado con este sector en la capital antioqueña era los deprimidos en las vías públicas, en los bajos de los puentes, también en los bajos del viaducto del metro de Medellín donde están esas columnas, y en espacios públicos ya organizados como el que ustedes hacían referencia de la Comuna 13, que tiene el Grafitour que recibe a cientos de turistas, Néstor. Gracias, Héctor. 8:58. El convocante, el profesor que movió a la gente que escribió Las cuchas tienen razón, es un profesor universitario
universitario. Profesor Rafael Núñez, buenos días. Buenos días, Néstor, ¿cómo está? Y buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. ¿Usted es profesor de qué universidad, profesor Núñez? Soy profesor ocasional de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad Nacional. Profesor ocasional de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Qué quiere decir profesor ocasional? Que no soy de planta, que hoy doy clases hace año y medio acá en la Universidad Nacional. Catedrático se llama eso. Ajá, sí señor. Ok. Y fuera de ser profesor catedrático, ¿a qué se dedica usted, profesor Núñez? No, me dedico casi que 100%. También trabajo en la Nacional Abierta y a distancia. ¿Y por qué se le ocurrió la convocatoria para hacer este graffiti o esta declaración política allí en Medellín? Por varias razones. Harta venía escuchándolos atentamente y creo que pues desde un impulso personal hace muchos años vengo trabajando el tema de memoria, vengo trabajando junto a las víctimas y académicamente pues estaba entregado a eso. Incluso en este momento estoy realizando un doctorado en Argentina y parte del tema del doctorado es sobre la construcción de memoria. La tesis doctoral es sobre la construcción de memoria. Es un tema que me llama mucho la atención y específicamente en esta coyuntura pasa porque se borra un mural de la ciudad que es el mural de Nos están matando, ¿sí? Un mural que reivindica la memoria. Finalmente es la memoria lo que pasó en algún momento en nuestra historia. La frase de este mural, las escuchas tienen razón, ¿es una frase suya? ¿Qué se hace en términos, estoy hablando del mural que se borre, pues todo el contexto? Entonces el mural de Nos están matando, ¿cierto? Tiene el contexto del estallido social. Recuerden que Indepaz sacó un listado con nombres propios de cerca de 80 víctimas, ¿sí? Por homicidio, de violencia homicidio en el paro nacional. Entonces es una frase que lo hacen a través del arte, pero también hay textos académicos, también hay teatro, o sea, hay muchas formas de expresar lo que está pasando en la cotidianidad y en nuestro contexto. Uno es el graffiti, y ese graffiti decía Nos están matando. Cuando tú borras eso, ¿sí? Lo que estás es borrando la memoria, que lo que es lo contrario a la memoria no es el olvido, sino es lo que se silencia. Entonces lo que estás haciendo es silenciando una situación que pasó